Pues este fin de semana debemos platicar sobre dos temas. Uno es una buena noticia, otro es una mala noticia. La buena, que a la maestra Delfina Gómez ya se le entregó el día de ayer sábado su constancia de mayoría que le acredita como gobernadora constitucional del Estado de México. Enhorabuena para ella, para su equipo y para todo el pueblo mexiquense. Nos esperan, yo creo, tiempos mejores bajo la batuta de una gran mujer como es la profesora, la maestra Delfina Gómez, y esto estaremos viendo ya desde los primeros días del inicio de su gestión, aunque ya el equipo de transición que le acompaña ya está haciendo su labor, está haciendo su trabajo. Esperemos que después los nombramientos que hagan su gabinete sean los adecuados. No dudamos que algunos de los que están en el equipo de transición desde luego van a formar parte de su gabinete, como personalidades como la de Horacio Duarte Olivares o el doctor Higinio Martínez y otros más. No sé en qué términos cumplirá acuerdos con el Partido del Trabajo y el Partido Verde que la acompañaron en la coalición Juntos Hacemos Historia. Pues algo habrá que comentar sobre ello en los próximos días, pero nos vamos ahora lamentablemente sobre la mala noticia, la información sobre el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo, este líder histórico del PRI, de la izquierda, fundador del PRD, fue incluso presidente nacional del PRI, luego del PRD, fundador también de Morena junto con Andrés Manuel López Obrador, uno de los políticos más importantes, Muñoz Ledo, de los últimos años. Y pues lamentablemente tenemos que informar sobre su partida. Desgraciadamente se anunció hoy por la mañana, no se sabe bien a bien de qué falleció todavía, su familia lo ha informado nada más, pero él ayudó a la construcción del movimiento de izquierda en México. Fallece a los 89 años de edad. Siempre destacó por ser un gran orador, rasgo que pues nunca lo abandonó desde el inicio de su carrera política. Fue un legislador que interpeló por primera vez a un presidente de la República durante su informe, que fue el de Miguel de la Madrid. Él se puso de pie y gritó: con su permiso, señor presidente, y ¡pum! Con su discurso de gran profundidad, virulento, de gran experiencia, de mucho estudio, pues provocó este problema. Pero ya la traía, digamos, desde antes, porque él fue compañero en la Facultad de Derecho de la UNAM, fue compañero de Miguel de la Madrid en la época en el que había dos grandes profesores que no se podía perder las clases de ellos. Uno era José López Portillo, que había escrito y fue un libro de texto durante muchos años, Teoría del Estado Mexicano. Era libro obligado en lectura en la Facultad de Derecho. Después, una vez que terminó su mandato o desde antes, eliminaron ese libro de la tira de materias en la Facultad de Derecho. Y el otro era también otro presidente del partido, secretario de Educación, amigo, de la mano con López Portillo, fue su secretario de Educación. Era Jesús Reyes Heroles, que escribió una gran obra, 3 volúmenes, El liberalismo mexicano, una obra muy importante. Pues ellos dos eran maestros de alumnos que tuvieron como Porfirio Muñoz Ledo, que siempre destacó, y Miguel de la Madrid, que era medio opaco, según me cuentan. Pero pues desde ahí viene el asunto. Pues el hecho es que él generó una disputa entre los legisladores que marcó un cisma en la relación entre el presidente en turno y los miembros del Congreso. Desde entonces todos los mandatarios tuvieron que aceptar interpelaciones. Decía: nuestra generación en alguna medida fracasó en sus propósitos fundamentales, dejamos la historia a medias. El momento de la formación de la corriente democrática y del Frente Democrático Nacional fue una prueba de que se pueden organizar movimientos desde la sociedad. La campaña del 88 es única en la historia del país, aseguraba Muñoz Ledo a la revista Proceso, antes de Julio Scherer, ahora extraviada, en una entrevista con motivo de sus 80 años, ya hace rato. Muñoz Ledo militó primero en el PRI, como le mencionaba, fue invitado para coordinar la campaña electoral
del PRI en el 75 y en esa virtud asumió la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del Tricolor cuando José López Portillo, le repito ahí, se convirtió en presidente al suceder a Luis Echeverría. Pues años más tarde presidió la Corriente Democrática. Yo lo recuerdo porque me invitaron cuando yo trabajaba en Radio Mexiquense, pues cubría también Fuente Política. Me invitaron al rancho de los Barandales, donde los conocí a él, a Muñoz, a Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez Navarrete, Ricardo Valero, que era subsecretario de Relaciones Exteriores, también el subsecretario de Gobernación, no recuerdo ahorita su nombre, pero también era famoso. Pues crearon ahí el Frente Democrático Nacional y pues después se fundó el PRD junto con Cuauhtémoc Cárdenas, lo presidió entre el 93 y 96 y en 99 luego fundó el Movimiento Ciudadano Opción Nueva República. Bueno, dirigió a los tres partidos, fue representante de México ante las Naciones Unidas, fue secretario del Trabajo, secretario de Educación, una carrera larguísima, embajador de México ante la Unión Europea también y la propia UNESCO, y permanente, observador permanente o representante permanente ante las Naciones Unidas, como lo dije. Y bueno, hasta en el Fondo de Cultura Económica pasó por ahí como presidente de la Junta de Gobierno del Fondo de Cultura Económica. Ya les decía, aparte de que estudió Derecho, pues fue también doctorado en Ciencia Política y Derecho Constitucional en la Universidad de París. En fin, una larga trayectoria, una larga carrera. Lo entrevisté yo ahí en su casa en el 87, fue más o menos cuando se fundó la corriente democrática del PRI. En este rompimiento que hicieron los mencionados, provocaron una gran ruptura con el PRI, que consideraban ellos había desviado del camino. Y con el paso del tiempo, en esa entrevista que le hice, fue mi primera advertencia en Radio Mexiquense: ¿por qué lo entrevistaste? ¿Quién te dio permiso? ¿Y por qué manejaste la información de esa entrevista aquí? Y pues, sí, es que se me chispoteó, les digo, ¿no? La hice, me gustó bastante, a mucha gente también le gustó, pues, pero la burocracia del gobierno del Estado, manejada por el Grupo Atlacomulco, era la época de Alfredo del Mazo González, pues no les gustó. Y pues resulta que después vino de gira al Estado de México en campaña por la presidencia de la República el ingeniero Eberto Castillo. Antes de que se formara el Frente Democrático Nacional, él lo era por el partido, por el PMT, Partido Mexicano de los Trabajadores, y me dice un amigo: Monroy va a estar en la Plaza Juárez de Metepec, ¿qué hacemos? Pues invítalo a platicar aquí en la cabina en Radio Mexiquense. Me salté las trancas de nueva cuenta, lo entrevisté alrededor de 45 minutos, violentando la barra programática de la radiodifusora. Esto es un recuerdo que tengo de esas fechas. Y pues en una de esas, el operador de radio me manda un recadito, porque ya habían entrado varias llamadas felicitándonos por la entrevista, por la presencia, en ese caso, de Eberto Castillo en radio. Y pues leo que cortes inmediatamente. Entonces, pues yo le eché una mentirilla blanca a don Eberto Castillo, el ingeniero. Le dije: ¿sabe qué, ingeniero? Pues aquí me están felicitando nuevamente, pero sobre todo el sistema de radio y televisión mexiquense, por la apertura que están mostrando cuando usted está siendo invitado a esta cabina. Y el ingeniero pues resultó con agradecimientos, etcétera. El lunes ya estaba yo de patitas en la calle. Me despidieron, pero bueno, muy contento. Pues sí, fue una experiencia muy grata para mí. Me corrieron con provecho. Y bueno, años después escribió 2 libros que se los recomiendo mucho. La ruptura que viene, lo encuentran ustedes en Editorial Grijalbo. Fue prologado, el libro, por Porfirio Muñoz Ledo. Bueno, fue prologado por Andrés Manuel López Obrador, por el presidente. Y un segundo libro, que es Editorial Grijalbo, ambos, se los recomiendo. La Vía Radical, también Porfirio Muñoz Ledo, donde habla en esos tiempos, 2008, 2010, lo que ocurría en México
con el seguimiento de todo lo que fue la etapa neoliberal, a la cual le abrió las puertas el propio López Portillo, cuando se decía que presumía él de ser el último presidente de la revolución, pero paradójicamente le abrió las puertas al neoliberalismo cuando apuntó su dedo, destapó a Miguel de la Madrid, el que inició la etapa neoliberal que tanta desgracia nos ha causado a los mexicanos, hasta Enrique Peña Nieto. Decía aquí, voy a leer un párrafo: la ilegitimidad y el fraude que campearon tanto en 2008 contra Cuauhtémoc Cárdenas como en 2006 contra Andrés Manuel López Obrador han debilitado la soberanía, han colocado por encima de ella los intereses privados y han entregado al extranjero las decisiones estratégicas. Frente a la clara inclinación hacia la izquierda vivida en los más recientes comicios de América Latina, incluidos los de México, el actual gobierno Bonsai persiste en su defensa del dogma neoliberal. La crisis a la que nos ha llevado determina que este es el momento de replantear el sistema de representación y de devolver el poder a los ciudadanos, a la ciudadanía, para abordar en serio la extensa nómina de grandes reformas, refundar las instituciones y cimentar sobre bases renovadas la formación, el ejercicio y la distribución del poder. Esto es la nueva república. Dos lecturas obligadas, yo voy a tener que repasarlas, porque aquí hay muchos planteamientos de lo que ahora es el gobierno de AMLO, sobre todo en la cuestión de la política del bienestar. Vienen capítulos dedicados especialmente de cómo se ha llevado la política del bienestar en países como Europa, como en Estados Unidos, cómo han repercutido en favor de las grandes mayorías, y qué es lo que precisamente AMLO está haciendo en su ejercicio de gobierno en estas fechas, como también el otro día lo evidenció en una lectura de algún párrafo de los escritos de Ricardo Flores Magón, que precisamente es eso, la distribución de la riqueza de manera horizontal, beneficios para la población, para impulsar un crecimiento económico, pero con justicia social. Así es el asunto, crecimiento económico con justicia social para bien de todos. Pero bueno, pues solamente quería recordar a don Porfirio Muñoz Ledo. Luego rompió con el presidente en fechas pasadas, sobre todo por el tema migratorio, con aquello de enviar a la Guardia Nacional a la frontera. Ahí hubo un rompimiento y pues de ahí ya no se compusieron las cosas, pero hoy lamentó el presidente López Obrador el fallecimiento de Muñoz Ledo, su partida, dando también el pésame a toda su familia. Con esto me despido. Adiós, Porfirio, y pues hasta mañana, a ver con qué nos encontramos. Ya no me busque en YouTube, porque me corrieron de YouTube también. Ahora resulta que, porque en el último envío que tuve, recordé el año internacional de los Beatles, y al final de la presentación pues puse una pieza del cuarteto de Liverpool, que ni siquiera la terminé, simplemente la dejé de fondo para que recordáramos al gran cuarteto de Liverpool, y eso me costó mi salida de YouTube. Ya no estoy ahí. Entonces mejor búsqueme en TikTok, ya sabe, Carlos Monroy, Sociedades de Pensamiento en TikTok, inmediatamente va a encontrar, desde luego en Facebook y en los amigos, colegas, familiares, etcétera, que tengo también en otros grupos, en otras páginas. Pues ahí nos estaremos encontrando y a ver qué recomendación me hacen respecto a si regreso a YouTube o cómo le hago, o si mejor me inscribo a otra página importante que también tenga gran penetración, como lo es TikTok. Mucha juventud, divino tesoro en TikTok, y sobre todo juventud consciente, comprometida con la cuarta transformación. Hasta pronto, gracias.